Adelante, Juan. Am, en la península ibérica tenemos hoy a Jorge Tizón, una persona especial por muchas cosas. Pero yo le destacaría por su constancia, por llevar años, décadas en el campo de salud mental y no agotarse y no desesperarse. Teniendo que reconocer que es un campo especialmente complejo en el que las situaciones eh, son conflictivas, y en el momento actual más. Tiene gran experiencia en la reforma psiquiátrica que empezó en los años 80. Y eso tampoco le desespera. El que realmente en muchos aspectos no se hayan cumplido esa ilusión eh, que había de derribar los muros de los manicomios y transformar, ayudar a vivir a las personas que sufren mentalmente. Em, Creo que sus palabras nos pueden ayudar para que en un campo como en la atención primaria recuperemos y mantengamos la esperanza. Como siempre, todos los que participan en esta sesión lo hacen en gratis et amore, no tenemos ningún conflicto de interés ni tenemos subvención ni sostenimiento por ningún tipo de industria ni institución. Jorge, tienes la palabra. Muy bien, pues Un muchas momentito, gracias. perdona, voy a hacer un inciso técnico, voy a parar la grabación y la voy a reanudar porque tengo duda de que se esté grabando correctamente, entonces si no lo unimos luego. Espero, Detenemos. espero. Adelante, Jorge. Muy bien, pues me alegro de veros a todas y todos y es un placer para mí estar con vosotros. Ya me lo había dicho tanto Mariano varias veces como Juan y al final lo hemos podido arreglar y a ver si os vale de algo las cuatro palabras que os pueda decir yo. Hoy. Y bueno, ya soy muy malo en el protocolo, o sea que voy a pasar directamente a hablar de lo que os quería hablar. Vamos a ver si me sale bien. Si no me sale, me lo decís. Perfecto. Sí, muy bien. Pues vamos a hablar de este tema. Habíamos quedado con Juan y otros compañeros y compañeras vuestros en hablar de este tema y vamos a ver si os interesa algo. Primero, avisaros que yo tengo un uso de las transparencias un poco particular y para algunos, os lo confieso, molesto, que es que las uso más como estímulo visual, más que para recoger lo que está ahí como estímulo visual. Además, la ventaja que tiene es que como vosotros lo vais a dejar grabado, lo podréis ver con más tranquilidad después y así yo puedo utilizarlo como me gusta utilizar las transparencias, que es como un estímulo visual, fundamentalmente. Vamos, os voy a intentar hablar de estos cuatro o cinco apartados. El primero, nuestro contexto de salud pública. El segundo, algo sobre la reforma psiquiátrica y qué es, cómo la entendemos los del gremio PSI. Otro apartado, si puedo, sobre la atención primaria y la reforma psiquiátrica. Un cuarto sobre un repaso rápido sobre nuestra situación asistencial. Y una pregunta abierta, porque en este momento tiene que ser muy abierta y muy modesta en las respuestas, con respecto a ¿es posible un cambio de perspectiva? Voy a ceñirme a los tres cuartos de hora, o sea que hay 20, a las 8:20, no, a las 8:15 me veréis acelerar, que esto me pasa siempre, pero no importa. Lo importante es luego poder discutir porque las cosas no se pueden decir todas, ni mucho menos, ¿no? Entonces ya veréis y si alguna es muy importante o otra es muy importante y que me la he saltado por la segura aceleración de último momento, me la decís y ya está. Todo esto comencé a pensarlo con la pandemia que como tuve que hacer la retirada, como tantos otros, pero sin embargo la editorial me conectó esta editorial me conectó para que escribiera sobre la pandemia durante la pandemia y volví a los viejos tiempos de la Facultad de Medicina, trabajando hasta las tantas de la noche encerrado, mejor dicho, lo encerrado
pensando sobre lo que estaba viendo, que me estaba preocupando mucho tanto en la situación sanitaria como en el lugar en el que me tocó hacer el retraimiento, la retirada. Pero luego, un año y pico después, el defensor del pueblo vasco, la Defensoría del Pueblo Vasco me conectó para que se estaban planteando qué hacer con la salud mental en Euskadi en los años futuros y entonces me obligó a sintetizar todo eso y al final, después de la discusión con ellos y la discusión con otros compañeros, es como cuando salió el libro de la reforma psiquiátrica, pero que no tenía ni en absoluto pensado ni escribir. Lo que pasa es que estoy muy preocupado por una situación de desmovilización sanitaria y social muy importante, que además lo que me preocupa, veo a más de un centenar de profesionales de salud mental cada mes aproximadamente y indecibles de otros campos, ¿no? Y lo que me preocupa es la situación de desmovilización social, de desmovilización de los profesionales, de daños a la población y a los profesionales. Cada vez más veo más profesionales dañados, de bajas, en fin, complejas e inadecuadas. Y sobre todo me preocupa que muchos de ellos no tienen esquemas para entender lo que pasa. Tras decenios de deformaciones, de falsas noticias, de falsos enfoques profesionales, de medicalización, de dominio dogmático de pseudoalternativas, en salud mental veo que no hay ni siquiera esa posibilidad de entender bien lo que está pasando. ¿Qué pasa para que en atención primaria en muchos lugares ni respondan al teléfono y las citas pueden ser para semanas? ¿Qué pasa con las listas de espera de hospitales o de atención primaria? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa el desastre sanitario de los centros de salud mental infanto-juvenil en los pocos sitios de España donde los había, ¿no? Que pueden estar dando visitas meses después, primera visita, y visitas cada 2 o 3 meses, y encima a veces le llaman psicoterapia, es falso. A menos de una o dos veces una vez por semana o cada 15 días no hay psicoterapia ni de niños ni de adultos, eso no existe, ¿no? Entonces, llamándole psicoterapia con participación de la población escasísima o nula, con participación de los profesionales escasísima o nula, y bueno, hay múltiples ejemplos, pero es que todo esto había comenzado ya antes, incluso desde un punto de vista teórico. Esta tendencia yo la llamo la ideología pandiagnóstica, es decir, hay que diagnosticarlo todo y todo va a recibir un diagnóstico médico, pseudomédico, en realidad, y pseudodiagnóstico. Pero la tendencia es brutal, ya había comenzado con el DSM-5, cuando hablaba del trastorno por atracón, el trastorno por escoriación, el trastorno por acaparamiento. ¿Qué cosas? Pero antes había comenzado con el bombardeo de la histeria, lo que yo llamo el bombardeo de la histeria, que ha desaparecido, pero claro, luego en urgencias, tanto de atención primaria como de hospitales, los compañeros se las ven y se las desean para intentar entender lo que pasa a algunos pacientes. Que el término ya está un poco anticuado, pero la relación dramatizadora no está nada anticuada y sigue siendo muy visible, ¿no? Pero no se sabe qué, y entonces aparecen unos diagnósticos rarísimos con una tendencia a la medicalización brutal en la atención primaria y que se añade a todo esto que yo llamo, aquí tenéis, durante un mes me dediqué a recoger todo lo que me llegaba por internet, pseudodiagnósticos que me llegaban de páginas de psicopatología y psiquiatría, no de páginas esotéricas, de psicopatología y psiquiatría, eh, sobre estos supuestos diagnósticos, que desde luego un pseudodiagnóstico muy usado es TEA, un pseudodiagnóstico muy usado TDAH, pero luego a partir de ahí toda una catarata de pseudodiagnósticos, el trauma complejo, el trauma, trastorno por disregulación emocional, el TDAH del adulto, la menopausia masculina, el síndrome de Sisi, el trastorno de ortorexia, el trastorno esticoólico, el trastorno por vigorexia, etcétera, etcétera, etcétera. Es una especie de, diría Neruda, sentina de escombros pandiagnósticos. Y encima luego hay toda esta serie de pseudotratamientos. Los coaching y los coaching esotéricos 1000 que se han puesto de moda,
y otras maravillas tecnológicas no tan esotéricas, pero igual de utilizadas para el esoterismo. En muchos casos muy desbordado las posibles inclinaciones que tal vez algunas de ellas tengan. La estimulación magnética transcraneal, el MCR, las terapias polivagales, los electroshocks en nuevos cuadros, que esto está de moda, la oxitocina en otros cuadros, la MDA y las pastillas del amor, o ahora veremos lo de los psicoanalépticos y los psicodislépticos. Por eso, ahí detrás de todo esto no hay solo una cuestión de confusión y de dificultades de organización de equipo y de asistencia, sino hay una cuestión teórica que me he dedicado a tratar en los últimos años, pero que hay otra muchísima gente que la ha trabajado. Por ejemplo, aquí tenéis sobre la psicosis, otros modelos totalmente diferentes, y es un libro cargado, bueno, únicamente con estudios empíricos sobre otro modelo de psicosis, o lo que algunos llaman la locura de la psiquiatría, que se ha vuelto loca la propia psiquiatría en este momento, ¿no? Otros más suavemente llaman pospsiquiatría. En pospsiquiatría es otra colección de trabajos sobre cómo gran parte de las cosas que os han dicho, que os han enseñado, y más todavía a los psiquiatras, pero también a los médicos de otras especialidades, y sobre todo en atención primaria, que sois los grandes dispensadores de psicofármacos, eh, os han dicho toda una serie de cuentos que ahora se están cayendo. Hace unos años, Juan me ha oído hablar, me ha oído que desde hace unos años, no muchos, yo estoy hablando me acuerdo, cuando hablo de estos temas, de los cuentos chinos, que era lo que mi abuela decía para las mentiras muy gruesas que nos metían a todos. Esto es un cuento chino. Bueno, pues hace años, hace 2 o 3 años, yo ya vengo hablando, y y otros me habéis oído hablar de los cuentos norteamericanos. Estamos infectados de cuentos norteamericanos, desde Hollywood y fuera de Hollywood, y en la supuesta ciencia, infectados de cuentos norteamericanos, ¿no? Y bueno, aquí el libro de pospsiquiatría se dedica a recoger trabajos empíricos sobre cómo son cuentos, lo que os han contado, lo que nos han contado y lo que le están aplicando a la población. Y claro, aquí mi querido amigo Joan Ramón Laporte, que ha estado con vosotros recientemente, además, presentando este libro, lo que ha hecho es recoger el aspecto farmacológico de toda la medicina y en particular de salud mental. Hemos hecho algunas cosas juntos sobre este tema para ver qué cantidad de cuentos... Ahora es más fácil hablar de cuentos norteamericanos porque, claro, como de repente se han destapado los oligarcas trumpistas, que no es Trump, son los oligarcas trumpistas, ¿eh? El conjunto se han destapado, ahora ya es fácil, pero hace unos años la gente me decía, uy, uy, pues no, cuentos norteamericanos, no chinos, son más peligrosos. Tan peligrosos que penetraron en la OMS. Y estas son cifras del 2003, que luego ha habido cantidad. Hay, qué sé yo, puedo haber revisado 10 o 15 trabajos o libros o folletos de la OMS sobre la pandemia o la epidemia de enfermedades mentales, que era una aflicción relativamente rara hace 60 años, cuando yo comencé a estudiar psiquiatría, pero ahora es una preocupación de todos. El cambio en las tasas de enfermedad mental ha sido brutal, y especialmente para jóvenes, que es la principal causa de discapacidad en niños, que la prevalencia al año sube del 15%, y un dato escalofriante que vamos a repetir, que es que muchos de ellos no son ni siquiera diagnosticados por psiquiatras, psicólogos o médicos de atención primaria. Es lo que la OMS ha puesto de moda, bajo influencia de cuentos norteamericanos, como la brecha de la salud mental. Es decir, ¿qué porcentaje de pacientes no están tratados padeciendo un síndrome grave? El 32% de los esquizofrénicos, el 56% de los depresivos, el 56% de los distímicos, 78% de no están tratados. Lo que no dice, por ejemplo, es que ya hay una línea de investigación interesantísima y no pequeña, que habla de cómo los esquizofrénicos que más mejoran son los que interrumpen el tratamiento o nunca lo han hecho, no han hecho tratamiento con neurolépticos, ¿eh? Tengo neumonía y ¿Tú? estoy intentando ¿Alguien tiene abierto el oxidar. micrófono?
Yo sigo, yo sigo. Entonces, como era un tema tan controvertido, yo a veces hago esto, que lo aprendí en atención primaria, Juan, que es la técnica de la hipótesis inversa que decían los cognitivistas de atención primaria hace muchos años. Para cuando los soltábamos rollos psicosomáticos, algunos compañeros muy sensatos decían, bueno, y ahora se plantea usted la técnica de la hipótesis inversa. Y si resulta que no es un trastorno psicosomático, sino una angor inestable, por poner un ejemplo. Entonces, aprendí esta técnica de la hipótesis inversa, entonces me fui a este señor tan sonriente y tan buen vendedor que es Thomas Insel. Thomas Insel fue durante más de 10 años, él se llama a sí mismo el psiquiatra de la nación. Fue el director del Instituto de Investigación más poderoso, de salud mental más poderoso del mundo mundial, el Institute National of Mental Health norteamericano, y ha supervisado más de 20 billones, billones con B, de dólares a lo largo de esos años dedicados a investigación. Es de una orientación totalmente contraria a la mía. Es una persona biologista, pero claro, está en un puesto y con unas capacidades y con unos poderes informativos que ninguno de nosotros tenemos. Entonces, resulta que en ese tiempo, cuando yo estaba así de preocupado y escribiendo alguna, saca un libro que se titula Healing, eh, y no les voy a decir nada más que un resumen para situarnos, porque me fío más, a pesar de todo, es de orientación contraria a la mía, ¿eh? Pero es poco relacionalista. Y luego, si quieren, les cuento en lo que está trabajando ahora, que no es precisamente en salud mental. Pero bueno, en fin, este es un esquema de, a ver, dejadme que resulta que ahora se me ha puesto ahí ahora. ¿Cuántos adultos están en tratamiento? En tratamiento, ya no investigaciones poblacionales o screening, sino en tratamiento. 14% de los adultos norteamericanos, 14,7% de los adolescentes padecen trastorno mental, según los estudios. Estos ya son estudios poblacionales. El 20% de los norteamericanos, un trastorno mental grave entre el 5 y el 6%. Pero en el 2013 ya los trastornos mentales llegaron a ser la condición médica más costosa para el sistema de salud, algo que, como todos sabéis, ha aumentado después de la epidemia de opioides y dos epidemias diferentes y la pandemia del COVID-19. Y el programa comunitario de salud mental consume el equivalente de 10, en estos momentos, más de 15 billones de dólares anualmente. Y, sin embargo, las incapacidades laborales por trastornos mentales han aumentado. Y el dato realmente para pensarse muy a fondo, y que creo que Josep Laporte os habló de él, es que las personas con trastornos mentales del sistema público mueren entre 15 y 30 años antes que el resto de la población. No es de esperar que no sea por el sistema público, sino por una colección de causas o factores de riesgo imbricados de tipo psicosocial. Pero además está súper demostrada cómo, según han ido disminuyendo las camas psiquiátricas, ha ido aumentando el encarcelamiento, que además es un negocio, está enfocado como un negocio en Estados Unidos y ya también en España. Y está aumentando el sinhogarismo. Y está aumentando, ha aumentado por dos en 15, 20 años las prescripciones. Yo siempre les recomiendo, el otro día lo hacía todavía en un lugar concreto, en un seminario concreto, cuando hablo de esto, digo, ¿cuántos de sus amigos, vecinos y compañeros de trabajo están tomando psicofármacos en este momento? Y suele salir siempre entre un tercio y la mitad, porque además somos una población especialmente vulnerable para el uso y la propaganda inconsciente de psicofármacos. Y entonces, al final de toda esta revisión de los datos, que nadie los tiene tan seguros como él, llegaba, Thomas Insel ha llegado a una conclusión que es lo que él llama este sistema de enfermedad enfermo fue construido por compañías de seguros y compañías farmacéuticas y en buena y en medida limitada por proveedores, pero no fue construido para pacientes, familias y comunidades. Ese es el modelo norteamericano al que nos quieren llevar y nos están llevando a velocidades supersónicas.
que además basadas en acuerdos económicos que gran parte de ustedes, el ITTP, que gran parte de ustedes ni se lo han comunicado, como había estos acuerdos económicos para desbaratar los sistemas públicos europeos en función a favor de los sistemas de servicios. Y esta es su conclusión, que ni siquiera la he traducido para que quede así como más potente, ¿no? Debíamos haber sido capaces de doblegar las curvas de muerte y discapacidad, pero no fuimos capaces, porque entendimos mal el problema. Nuestra aproximación actual a la salud mental es un desastre en muchos frentes. Como esta es mi idea, me gustó especialmente que una persona con puntos de partida mucho más biológicos que yo, ¿no? Y menos relacionales, hasta el extremo de que luego corre por ahí por internet una entrevista que le hicieron a Richard Carmona, que es el Surgeon General, el ministro de Salud, el equivalente del ministro de Salud norteamericano, y que además es vicealmirante, y que le preguntaron delante de Insel, ¿qué tendríamos que hacer para mejorar nuestro sistema de atención a la salud mental en América? Y Richard Carmona, sabiendo muy bien lo que decía, dijo, nada, no tenemos nada que hacer porque nosotros no tenemos un sistema de salud mental. ¿Mm? Aprendámoslo. Nosotros teníamos un incipiente sistema de salud mental. Lo que sí tienen ellos es un sistema de seguros privados omnipresente y que, en fin, como uno es pacifista y antipena de muerte, no puede apoyar esto que acaba de pasar en los Estados Unidos de Norteamérica, pero eh, este ejecutivo y otros muchos de los seguros privados eh, que ganan 57.000 veces más que el salario medio africano, 57.000 veces más, eh, pueden denegar, bueno, eh, la, la técnica de ventas es deny, defend, depose. Es decir, niegue usted lo que le piden al seguro médico, luego lo llevas a los tribunales y luego le haces hacer declaraciones juradas por si acaso, a ver si, y mientras tanto o se muere o desiste. ¿Han visto ustedes ya a gente? Ya me han hablado en solo un mes varias personas, entre ellas dos mujeres, dos compañeras profesionales embarazadas que han querido apuntarse a un seguro privado, dado como está de desastrada nuestra sanidad pública, y no han podido. Deny, defend, oppose. Es toda una orientación para el desarrollo. Pero para agravarlo un poco, miren, este es recientemente publicado el informe sobre el Servicio Nacional de Salud. Ya me gustaría que Josep Laporte estuviera aquí, porque yo me he encontrado con esto que de entrada no supe interpretar, que diferencia psicoanalépticos de psicolépticos. Oh, maravillas, maravillas, maravillas. Pensé yo que son fármacos psiquiátricos en ambos casos. ¿Y por qué los diferencia? Me preguntaba yo. Pues miren, si ustedes suman 988.000 o 988 millones de euros con 759, resulta que los fármacos psiquiátricos serían los segundos que más consumen en nuestro país en este momento. Y mire usted por dónde. Y esto es del gobierno actual, no es de gobiernos anteriores. O esto otro, que tiene que ver con el diagnóstico de trastorno por déficit, el pseudodiagnóstico de trastorno por déficit de atención en Cataluña. Nos costó años conseguir estas cifras, pero al final las conseguimos, por las cuales, según qué lugar de Cataluña, al 2,48% de los niños que consultan les diagnostican TDAH y en otros lugares de Cataluña a más de la mitad. Y hay 5 kilómetros de distancia entre alguno de estos, ¿eh? Es decir, esto es un cuento, suena ya a cuento norteamericano. Como diría, además Laporte lo ha ejemplificado más, las mujeres reciben el doble de psicofármacos que los hombres, las más pobres 8 veces más que los ricos y las personas mayores 7 veces más que los adultos jóvenes. De cada 2 personas mayores de 70 años, hay una que toma 5 o más medicamentos de manera continuada. Antidepresivos,
que es otro término. Antipsicóticos, eso es una cosa inexistente, se llaman neurolépticos y así le llamaron sus creadores. Nos han vendido a todos y nos han metido el cuento, en este caso norteamericano-suizo, de antipsicóticos. No, eso es falso, son neurolépticos, perdón. Pues antidepresivos son en realidad fármacos antiemocionales y esto tiene muchas consecuencias, ¿eh? Pero se calcula de cada 1.000 personas, 98 consumen alguno de estos fármacos. Sobre todo, otra vez, mujeres, pobres y mayores. Parece, dice Joan Ramón, parece como si nuestra sociedad tratara la pobreza, el paro y la soledad con medicamentos. Y esto sin contar la epidemia de opiáceos, que ha entrado brutalmente ya en Europa y en España, y con, en fin, eh, camellos bien claramente visibles, ¿no? Y que en Estados Unidos parece ser que se ha llevado por delante 1 millón de personas en el momento actual esta epidemia de los opiáceos, por lo cual una de las una de las 6 hermanas tiene pleitos por 20 billones de dólares y ha hecho una quiebra probablemente fraudulenta, ¿no? Es decir, son los resultados de la medicalización, las sevicias más que los resultados de la medicalización. Entender, como ya hace años decía la Junta de Extremadura, dudo que ahora sacaran este mismo cartel, que por cierto era muy válido, ¿no? Si quieren ustedes, me paso con la Wonka. Este es un draft de la Wonka que es relativamente reciente y que además es su sociedad internacional. Y nos encontramos con la sorpresa de que, según dónde, en la prevalencia de trastorno mental puede ser o menos del 5% o el 26% o el 20%, o el 20%. Esto para cualquier enfermedad que ustedes piensen significa fantasma en la máquina, que dirían los franceses. Y vamos, si nos ponemos con España, en cada draft, en cada libelo o en cada folleto salen unas cifras diferentes. Ya me gustaría saber a mí por qué. Bueno, me lo imagino. Bueno, con todo esto pasamos al segundo punto, la reforma psiquiátrica. Le llamamos reforma psiquiátrica, o se le ha llamado, ese movimiento profesional, pero también popular y político, que plantea o que planteó en los años 80 del siglo pasado tres líneas básicas. La desinstitucionalización de los pacientes ingresados, el cierre de los manicomios hospitales y la construcción de servicios de salud mental comunitarios. Es un movimiento que aquí tienen ustedes publicaciones de los años, este es del 78, y ya comenzábamos a dar guerra con ese tema, de los años 70, un buen gestor comunitario acaba de escribir este libro lleno de datos sobre mirando hacia atrás para seguir avanzando, acaba de salir un conjunto de entrevistas con todos los no, con todos no, con una parte importante de los protagonistas de aquellas reformas y luego yo he intentado sintetizarlo en este libro del que hablábamos. La reforma psiquiátrica en España lo que intentaba era la marginación y evitar la marginación de los pacientes psicóticos y que los tratamientos en general fueran asumidos por la seguridad social. En esto, que tampoco se lo han explicado, me imagino ustedes, pero que ustedes lo sé que lo saben, pero que no se lo explican a ningún médico y menos a ningún psiquiatra, o a casi ninguno, perdón, han seguido algo que es básico en la historia de la psiquiatría y de la psicopatología, es decir, el estudio de los sufrimientos humanos, que es que no es ahistórica, tiene que ver con momentos históricos. Y en concreto la psiquiatría nació cuando se trató de separar todo lo que había caído, todos los seres humanos que habían caído en los asilos con el principio del desarrollo del capitalismo, separar los pacientes neurológicos, las brujas, los inválidos, los pacientes con trastornos mentales, los sifilíticos, los PGP, etcétera, intentarlos separar. Y eso fue el nacimiento de la psiquiatría y parte de la neurología clínicas. En nuestro país todo esto estuvo detenido, parado durante unos cuantos años más porque existió una cosa que se llamó el franquismo. Oiga, que Franco existió, ¿eh? No se olviden ustedes, existió el franquismo también, ¿eh? Y
hacia finales, en pleno tardofranquismo, hubo los primeros intentos de reforma psiquiátrica en ese sentido que les decía, y luego con la Ley General de Sanidad del 86, la segunda reforma, pero que en el momento actual para algunos estamos parados sin llegar a la reforma de la atención comunitaria y la salud mental. La tercera reforma está pendiente. Esto significó, fue un movimiento cultural, la reforma psiquiátrica, un movimiento social, un movimiento psicopatológico, etcétera. Pero para que ustedes tengan en cuenta, esto significó el despido de muchos de los de muchos de los reformadores, de los impulsores de la reforma psiquiátrica. Por ejemplo, en Asturias, por ejemplo, en Concho, por ejemplo, en Madrid, en las clínicas de la calle Ibiza, por ejemplo, en Sant Boi de Llobregat, en Albacete, en Bétera, pagaron o pagamos con nuestro puesto de trabajo, y la emigración para gran parte de los compañeros de estos dispositivos tuvieron que emigrar, mientras que algunos tuvimos la oportunidad de ganar una plaza de médico de cabecera, que es lo que nos permitió, gracias al expediente y las exposiciones de entonces, que es lo que nos permitió quedarnos en este país, pero cambiando de especialidad, porque las listas negras existían, ¿eh? Las listas negras para los reformadores existían. Hernández Monsalve, que sé que tiene muy buena relación y participa con ustedes, ha hecho un estudio que no les voy a replicar aquí, pero en definitiva, que la reforma psiquiátrica ha logrado una serie de avances, mucho menores de los que hubiéramos deseado, pero se ha quedado parada en una serie de campos, y hay otros en los que hay, por ejemplo, en la psiquiatría penitenciaria, en los servicios de ingreso, y sobre todo, perdón, en la medicalización de la salud mental en atención primaria y en los servicios comunitarios. Algo sobre atención primaria y reforma psiquiátrica. Esto es para nostálgicos. Hanuk Bori y su recuerdo de las actividades de la atención primaria tal como las recogíamos cuando intentábamos trabajar este tema de salud mental y atención primaria de salud, ¿no? Lo importante en esta perspectiva inicial de la atención primaria de salud es que eh, se trataba de hacer la asistencia centrípeta, es decir, que se dirigiera hacia la comunidad y que estuviera especialmente atenta a la autonomía y la heteronomía, a pesar de que con los años que han pasado desde el 87 hasta hoy, o desde el 79 hasta hoy, eh, una serie de cosas indudablemente tendrían que cambiar. No en todos los países, que es todavía aplicable, ¿no? Y en ese sentido, uno de los primeros programas escritos de colaboración entre atención primaria y salud mental, con seis tomos bibliografiados, se hizo en Cataluña hace ya bastantes años, y por supuesto ha quedado absolutamente tapado, porque para hacer una colaboración entre atención primaria y salud mental, pensábamos, aquel grupo de trabajo, aquel amplio grupo de trabajo, decidimos que lo fundamental era tener una interconsulta periódica entre atención primaria y el equipo de salud mental, un programa de formación común bidireccional, no que vamos los de salud mental a enseñar salud mental. Los de salud mental tenemos mucho que aprender de atención primaria, al menos yo he aprendido muchísimo a lo largo de mi vida profesional. La participación compartida en la elaboración del diagnóstico de salud y los activos de salud del sector, la colaboración del equipo de salud mental en los programas de salud preventivos, sobre todo los de salud mental, pero no solo, piensen ustedes en control de peso y los programas de peso y sobrepeso, que ahí tendríamos bastante que aprender todos, ¿no? El tener un sistema de soporte documental para intercambio de información y la concreción de un programa de formación continuada. Bueno, estos ejes han sido ampliamente incumplidos, incluso en Cataluña, que es donde dedicamos no sé cuánto, pero desde luego más de 9 o 10 meses, un conjunto de personas a pergeñar este programa mínimo que se puso en marcha en varios lugares de Cataluña. También es cierto, ¿eh? Como el programa El Niño Sano catalán, que fue uno de los primeros en el mundo que incluye la revisión de salud mental específica dentro del programa del Niño Sano.
y que no ha dado lugar, ha facilitado el que en otros lugares se atienda con especial organización, por ejemplo, en el País Vasco, el programa Valora, o en los programas de los EAI en Cataluña, a la detección de los niños y adolescentes de alto riesgo y cómo se les puede ayudar. ¿En qué puede consistir, pues, la colaboración global entre salud mental y atención primaria? En tener en cuenta y cuidar al menos esos componentes psicosociales de la práctica médica. Ahora que todo el mundo habla de problemas de salud mental y de la necesidad de cuidar de la salud mental, ¿qué quiere decir eso? Les ruego que se lo planteen ustedes. ¿Quiere decir hacer más diagnósticos tipo biocomercial, tipo DSM? ¿O basándose en la ideología pandiagnóstica, extender esos tratamientos supuestamente útiles pero unidimensionales de psicofármacos y solo psicofármacos, que es lo que pasa en la inmensa mayoría de los pacientes con tratamiento en nuestro país? Y una serie de preguntas que ya hay respuesta empírica incluso para ello. ¿Ha traído algunos beneficios poblacionales a la salud pública? No. ¿Ha disminuido la incidencia y prevalencia de los trastornos mentales? No. ¿Ha aumentado? ¿Ha disminuido la frecuentación en la atención primaria? No. Sabemos de todo ello que no, y hay estudios tanto nacionales como internacionales. Pues no podemos seguir confundiéndonos y confundiendo a la población con la idea de que tratando más y más psicofármacos a más y más personas, tratando con más y más psicofármacos, los nuevos y maravillosos que siempre van a salir, ¿no? A más y más personas se esté atacando, se dice, los problemas de salud mental, y ahí se escapa el término belicista de atacando, ciertamente, ¿no? Hay un marco de referencia básico, es que hay que hacer detección precoz común, hay que trabajar en red y con unidades funcionales, que el trabajo comunitario debe ser un trabajo mucho más democrático y extendido que el actual, y que tenemos que aprender todos a hacer trabajo familiar compartido. Ustedes, que la mayoría son médicos de atención primaria, han estudiado las fases del ciclo familiar, las dinámicas familiares en las diversas fases, cómo intervenir en las diversas fases del ciclo familiar. ¿Qué cosa? Y somos médicos de familia y comunitaria. Familia, caramba. A lo mejor cabecera era más útil, que era la plaza en la que yo trabajé durante 6 años, ¿no? Cabecera, al menos era más modesta, ¿no? Porque para trabajar en red, que es la cosa que está de moda y todo el mundo dice que trabajar en red es lo básico para... Pero hay unos requisitos mínimos. Tiene que haber unas reuniones periódicas de todos los servicios, no solo de atención primaria y salud mental, sino servicios sociales, pedagógicos, las ONGs que ahora pululan en nuestro ambiente, el tercer sector. En esas reuniones hay que realizar el diagnóstico de salud y los activos de salud entre todos. En esas reuniones se trazan planes y medidas tanto preventivos como de cuidados para los casos más frecuentes. En esas reuniones debe hacerse la formación conjunta y el plan de formación conjunta, poner de acuerdo los medios de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación. Y en esas redes es donde se crean las unidades funcionales de cuidados. Hoy, en todo paciente psiquiátrico o con trastornos mentales o con trastornos psicosociales graves, no digamos ya si es adolescente, hagan ustedes el ecomapa que dicen los de servicios sociales, nos recomiendan hacer ecomapas. Y se van a encontrar que estar en supuesto tratamiento por 6, 8, 10, hasta 14 equipos diferentes. Cada uno hijo de su padre, yo lo suelo decir así, hijo de su madre y de su padre, de una institución con una orientación diferente, que cada uno va haciendo lo que quiere con un caso grave. ¡Qué barbaridad! Antisanitaria, antieconómica y antidemocrática, por cierto, ¿no? No, hay que ponerse de acuerdo, y eso son las unidades funcionales de cuidados que ustedes, muy a menudo, los de servicios sociales y de la salud mental, se me quejan de que el médico de atención primaria no participa, que siempre envía a la enfermera o a la trabajadora social, pero del otro lado, ver un psiquiatra en la unidad funcional de cuidados es para tirar cohetes. De vez en cuando hay que tirar cohetes, ¿eh? Es decir, eso es el trabajo en red, de verdad. Y el trabajo en una unidad funcional significa eso, reuniones por casos, los que trabajan con un caso, una familia compleja, perdón, no todos, en la inmensa minoría,
entre 1 y 6 reuniones al año para definir los diversos componentes de los cuidados integrales, no del tratamiento, que ya es un término médico que hemos de ir aparcando, sino de los cuidados integrales adaptados a las necesidades del paciente y su familia en la comunidad. Un término muy largo, pero que viene de los nórdicos, que a veces se ponen muy largos ellos, ¿no? Y hay que definir quién y qué equipo los aplicará y quién es el profesional referente, que es diferente, o gestor de casos, que le llaman ya esto de gestor, no me suena tan bien, pero en fin, que hay que diferenciarlo del clínico principal, que es el que lleva el peso fundamental, pero no tiene por qué ser el que da la cara, el que da las informaciones o las citas cada vez. Eso es hacer una unidad funcional que las familias complejas y los casos complejos necesitan siempre. Y estamos haciendo la barbaridad antisanitaria de no trabajar conjuntamente con ellos y el resultado es que todos caen en el mismo pozo, psicofármacos 1000. Se me ha olvidado y no les he puesto una hoja que puse anteanoche a los compañeros del seminario sobre un adolescente complejo en una familia compleja. Hace 2 o 3 meses me trajo una lista de 15 fármacos, 7 de ellos psicofármacos, que le habían dado un adolescente, ¿eh? Un adolescente. Nuestra situación existencial, aquí tengo que ir muy rapidito, pero me llama la atención, por ejemplo, otra vez el informe del Servicio Nacional de Salud de los trastornos del sueño son un problema de salud mental. Oiga, qué cosa tan curiosa. Hombre, puede ser un trastorno del trabajo, un trastorno nictemeral, puede ser un trastorno, una bronquitis crónica obstructiva, trastorno del sueño como problemas de salud mental. Ay, 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 ay. Ahí tienen ustedes la medicalización, incluso nuestro sistema, que lleva a que España es uno de los principales consumidores de antidepresivos, uno de los principales consumidores de hipnóticos y sedantes, que los gastos en salud mental en casi todos los países del Atlántico Norte, nunca mejor dicho, son el 40 o el 60% de los gastos en salud mental. Los psicofármacos se llevan el 40 al 60%, que los niños y adolescentes en tratamiento con neurolépticos, eso que llaman antipsicóticos, ¿no? Si la población es tutelada, es decir, los niños vulnerables acaban en su pseudo tratamiento el 30 al 70% de estos niños y adolescentes, y en las cárceles se está administrando neurolépticos alrededor de la tercera parte de los ingresados. Ahí no es nada, ¿eh? Y los suicidios, en Estados Unidos, por ejemplo, 47.000 cada año. Como dice Insel, no lo digo yo, Insel dice el equivalente a un tiroteo de masas con 129 personas al día. ¿Ustedes se imaginan si tuviéramos un tiroteo de masas con 129 personas, cómo se pondrían los diarios? Pero si se suicidan 129 personas al día, no pasa nada. ¿Mm? En España, no les voy a repetir porque casi seguro que se lo dijo el Joan Ramón, en neurolépticos, que es el grupo farmacológico líder en los Estados Unidos, España es el segundo lugar. En hipnosedantes ha llegado a ser el primero y está entre los 9 primeros. En antidepresivos ha llegado a ser el segundo y está entre los 9 primeros. Y en neurolépticos es el segundo del mundo, como les acabo de decir. Y todo eso aumentó con la pandemia y con estas cosas maravillosas que les decía antes, estos errores conceptuales tan especiales que me gustaría que Joan Ramón me los pudiera aclarar. Pero claro, estamos partiendo de la escasez de profesionales especializados, 6 psicólogos en vez de 18, el desmantelamiento de la atención primaria sistemático en nuestro país, que había llegado a ser una de las mejores atención primaria del mundo, creo yo, la medicalización y psicofarmacologización desbordantes, la falta de participación social y el impacto económico que todo esto tiene. Ahí detrás hay 4 mitos y voy a ir terminando. O sea que me voy a acelerar. Lo siento, luego ya podremos aclarar lo que ustedes quieran. 4 mitos. El mito, o si quieren ustedes, 4 cuentos, no todos son norteamericanos, pero vaya, 4 cuentos. El mito de la validez y fiabilidad de los diagnósticos psiquiátricos tipo DSM. Ese es un cuento norteamericano. Cuento. Totalmente cuento, ¿eh? El mito de que los trastornos mentales son enfermedades genéticas.
Otro mito y otro cuento del Atlántico Norte, digamos. El mito de que son enfermedades del cerebro, otro cuento. ¿Eh? El cerebro participa, si no, no estaríamos aquí, pero no son enfermedades del cerebro. Y este es un libro lleno de datos de un psicólogo también eh, antirrelación, es decir, no nos entendemos nada bien, pero es un gran psicólogo muy importante en el Reino Unido y tiene cantidad de datos y influencia. Entonces yo utilizo, vamos, le he hecho, el libro este se lo he hecho publicar yo en castellano, ¿no? He conseguido que se publicara Medicalizar la mente, ¿no? Que está lleno de datos sobre esto que le estoy diciendo. El cuarto mito, sin embargo, no es de Richard Bantal, sino es mío. El mito de que la psicofarmacología es casi siempre necesaria, un mito que alimenta a la población, a los políticos, a los periodistas, a los médicos de atención primaria, a los neurólogos, etcétera. No, en realidad, como decía Insel, se trata de o hacer un cambio de sistema o seguir marginando a casi un tercio de la población, que va muy bien porque es el ejército laboral de reserva, que además en nuestra sociedad consume masivamente psicofármacos. Todo queda redondito, todo queda en casa. Piensen ustedes que esa es una visión atrasadísima de lo que es la psicopatología, es la que nos han enseñado a todos, que durante un tiempo valió, evidentemente, y nos ayudó, como catálogos de conductas. Entonces, junta usted tales conductas y eso es una psicopatología. Tontería. Hoy en día ya podemos decir tontería. Hace unos años teníamos lo que teníamos, ¿no? Y algunos no dicen ya una psicopatología, dicen enfermedad. Tengan ustedes en cuenta que enfermedad psiquiátrica es un mito del Atlántico Norte también. No existe. Existen los trastornos mentales, oiga, sí, pero las enfermedades mentales es un cuento. Un cuento que sigue siendo básico, mientras que la psicopatología debería entenderse como la organización de estructuras y conductas y representaciones mentales manifestadas en la relación cuando dificultan gravemente el desarrollo individual o social. Por eso algunos nos hemos dedicado intensamente a este tema de la psicopatología para ver qué sufrimientos humanos necesitan ayuda profesional, que además esto se define de forma diferente en cada sociedad. Y eso es una orientación de la psicopatología moderna, que es la psicopatología basada en la relación, sobre la que he escrito un poquitín. Bueno, terminando. El resultado es que en estos momentos estamos en nuestro país con tres modelos de asistencia. El modelo de salud mental comunitaria, que se está quedando reducido prácticamente a los papeles, a los documentos. El modelo que todos conocemos y sufrimos, que es la atención primaria y la psiquiatría para pobres, cada vez más extendidos. Y el modelo que yo llamo la medicina y psiquiatría neoliberal y biocomercial, que es el modelo rampante, pero no triunfante ni dominante todavía. El resultado, si combinan ustedes esos tres modelos con las dos perspectivas psicosociales dominantes, la perspectiva neoliberal o biocomercial, eso significa que estará basada en una medicina de psiquiatría neoliberal, de edificios preciosos, organizaciones preciosas, tratamientos carísimos, biología a tope, ¿no? En segundo lugar, pero para los pobres, necesita la psiquiatría para pobres, y eso sigue existiendo. Y los papelines todavía no se atreverán pronto a decir que no, que lo comunitario no vale y que es mucho mejor lo individual. Bueno, algunos ya han metido la motosierra teórica y técnica ahí directamente. Mientras que la perspectiva que yo prefiero llamar comunitarista, que en estos momentos está muy atacada, el modelo teórico es comunitario. Vamos a tener que convivir durante años y más según el régimen de guerra en el que nos están metiendo, con una psiquiatría y una atención primaria para pobres y con un modelo neoliberal rampante. Es decir, hay una perspectiva neoliberal de la atención primaria y la salud mental que va a beneficiar a clases medias y altas, mientras que necesita la psiquiatría para pobres, para los trabajadores y el precariado, y necesita el disfraz en los papeles de modelo comunitario. Y hay una perspectiva comunitarista que desde el punto de vista teórico y técnico es inevitable, pero que está en transición, cuyo modelo es el deseable, pero no sabemos si va a ganar, porque no sabemos
si lo que se va a implantar en los años que viene va a ser el comunitarismo o un autoritarismo fascistizante que poderes hay que lo defienden, ¿no? Y me dejan ustedes, había revisado los últimos documentos de la OWONCA, porque me parecía, algunos de ellos me parecen muy interesantes. Por ejemplo, cuando define mucho más exactamente de lo que yo había definido en otras épocas, qué habilidades de comunicación tienen que tener los médicos de familia para poder colaborar en lo que ellos llaman, es curioso, no sé dónde han sacado el término, que el término lo intentamos poner en candelero hace 30 años, atención primaria a la salud mental. Varios de mis libros se titulan así, atención primaria a la salud mental, y ahora resulta que aparece en los documentos de la UONCA, sin citar, por supuesto, pero aparece, no sé de dónde viene, pero lo que contienen estos documentos es enormemente interesante. Un médico de familia tiene que ser efectivo en la comunicación emocional, tiene que mostrar capacidad de escucha, tiene que ser capaz de utilizar el acrónimo este BATE en la técnica de exploración, tiene que ser capaz de pequeñas cosas de psicoeducación, etcétera. Yo creo que es un avance interesante el que ha hecho aquí la UONCA y que, como ustedes seguro que la van a consultar más, me permito el lujo de... Incluso este aspecto que me ha hecho mucha gracia, el kit. El kit que le recomiendan para los médicos de familia desesperados o arrinconados. Este kit que recomienda algunos compañeros de la boca es, bueno, ¿dónde pueden ustedes, ya que en salud mental les van a ayudar poco en esta formación, dónde pueden ustedes formarse utilizando la inteligencia artificial e Internet? No he hablado nada de inteligencia artificial, pero esto nos va a cambiar el mundo. Se va a llevar por delante la mitad de las especialidades médicas y ya veremos cómo quedamos en salud mental y en atención primaria, ya veremos, ¿no? Pero bueno, este es el kit de la WONCA. ¿Y es posible un cambio de rumbo? Termino aquí. Pues sí, esto es un artículo que está publicado en su revista. Es posible un cambio de rumbo, aunque no está nada claro que vaya a ganar, porque estamos en una situación de tres crisis: la ecosistémica, la geopolítica y la crisis del sistema social, agravadas o no por un impacto que todavía estamos en el principio, que es el impacto de la inteligencia artificial en nuestras prácticas y teorías. Solo estamos al principio, ¿no? Esto nos va a hacer cambiar mucho nuestra relación y va a hacer esto que defendían los nórdicos, que les he hecho publicar sus libros en castellano, el Open Dialogue. Ellos tenían un principio existencial básico, que es: no hay familias multiproblemáticas, sino familias multiservicios, que es muy ajustado a los casos complejos de los que hablábamos antes, y que yo me he permitido corregir un poco y hablar de que no hay familias, en el prólogo a sus libros, no hay familias multiproblemáticas, sino servicios multiproblemáticos y desintegrados. Es nuestra situación cada vez más, creo yo. Y entonces, que conste que esto, cuando la ONU se ha planteado un cambio de rumbo del modelo biomédico, coincide el informe de Dainios Puras, que está disponible en la red, coincide con gran parte que les he dicho. Y entonces, en estos momentos actuales, que las cosas pintan calvas, ¿se puede hacer algo o no? Pues miren, incluso en estos momentos actuales, yo creo que se pueden y se deben hacer experiencias comunitarias serias, profundas y descentralizadas, apoyadas en ocasiones por la administración, porque algunos administradores neoliberales van a apoyar algunas de estas reformas. Eso es lo que yo llamo la política de las 100 flores, de las 100 flores intercomunicadas, y que no les cuenten cuentos. La atención a la salud mental es más eficiente, pero si se abarata, ¿no? Lo barato es caro. Hay que saber quién trabaja. Empiecen a ustedes a revisar las bibliografías. Yo ya hace tiempo que cuando tengo que revisar un estudio científico, si no citan a gente del país en el que están haciendo la experiencia, eso es un dato en contra. Porque hoy está de moda el partir de cero, como son empresas nuevas neoliberales, parten de cero. ¿Vale? ¿Y qué han hecho los que han trabajado antes con esta población otros años? No acepten estos abaratamientos de todo tipo de equipos y más gestores como
termino ya, no te preocupes. Estamos pasados de tiempo. Eso es lo que me querías decir, pues sí. Ha- Hagan Muchísimas ustedes, gracias. hagan ustedes gestiones descentralizadas, porque en último extremo, y experiencias descentralizadas, porque en último extremo esto es algo que para mí es fundamental. ¿Por qué seguimos discutiendo y por qué les estoy dando la vara yo esta tarde y les estoy haciendo o diciendo este tipo de cosas? Porque, como diría el poeta, estoy muy en deuda. Todos nosotros, todos ustedes, por algo se reúnen a estudiar esto, porque están muy en deuda con seres que me dieron o me dan, con gentes que pasan, con años que transcurren camino de los siglos, con un sueño de amistad popular que cruza solitario como un viejo vehículo del mar por el mar de la historia. Decía Félix Grande en Blanco Espirituals. Y todo eso se concreta en que tenemos que estar por el decrecimiento sostenible. Tenemos que estar por el fin del monopolio de la violencia y los negocios con las armas. Tenemos que estar por abolir luchar contra la negación de la memoria histórica y nuestros duelos no elaborados ni resueltos, contra la profesionalización ilimitada de la vida cotidiana y contra los negocios perversos con la salud mental. Porque nuestro mundo es hermoso, pero vulnerable, como diría Paul Eluard, y yo lo suelo. Otro mundo mejor es posible, pero suelo decir que hay que trabajárselo. Hay que trabajárselo. Muchas gracias por su atención. Bueno, gracias, Jorge. Abrimos el debate que va a llevar a Alberto. Darte las gracias. Desde luego has cubierto expectativas, especialmente en el sentido de mensaje esperanzador, pese a las críticas. Entonces, por favor, quien quiera hablar, Alberto, ve controlando, levante la mano. Sí, os recuerdo, bueno, primero dar las gracias a Jorge por la magnífica exposición y luego recuerdo que para pedir la palabra lo más fácil que podéis hacer, hay una pestaña abajo que pone reaccionar, entonces allí le dais a una Levantar la mano. levantar la mano y ya salís. Entonces, bueno, está Roberto, bueno, yo he pedido la mano también, pero bueno, está Pedro. Tenemos la costumbre también de que nos presentamos cuando hacemos la primera intervención. Roberto, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Jorge, muy buena, me ha gustado mucho. Soy médico rural retirado, ya jubilado, y te quería preguntar un par de cosillas. Una respecto al DSM, yo estuve en tiempos de ejercicio con la actualización del desarrollo de la neuropsicofarmacología, todas las moléculas que aparecieron, la promoción de los... Estuve metido en la industria, pero termina uno, aunque yo soy médico de pueblo y no estoy muy formado, termina uno dándose cuenta del negocio, del invento, de la falsedad de todo eso, ¿no? Y lo del DSM-5, eso no había quien se lo tragara. Entonces, ¿cómo es posible que si yo, que soy bastante poco formado en esto, no pude ya con ello, o sea, ya me aparté en aquellos momentos, la gente lo siga admitiendo y se lo haya tragado y siga con ello? Y luego otro tema que has abordado que me interesa mucho es el tema de la salud comunitaria, salud mental, la influencia de la comunidad, la desestructuración social no solo a raíz de la pandemia, sino de antes. O sea, te hablaba del pequeño pueblo, de esto que estábamos comentando, ¿no? De cómo eso, la importancia que eso era para la salud mental y cómo eso se ha perdido y cómo se pueda recuperar eso, a pesar de que yo estoy trabajando en ello. Eh, Te puedo contestar, pero como me podría enrollar, Alberto, si te parece, o Juan, para autolimitarme, si alguien tiene sobre los mismos temas alguna pregunta más, las hacemos juntas y así yo me autolimito y habláis más vosotros. ¿Vale? Si alguien tiene más, si no, contesto. Sí, adelante. Yo creo que a veces lo hacemos así. Hacemos varias preguntas y luego... Claro.
Pedro, adelante, entonces. Digo que mi pregunta va un poco en esa línea, pero más centrada en la psicopatología. Bueno, soy Pedro Vega, soy psicólogo clínico del Servicio Andaluz de Salud. Eh, y mi pregunta va en esa línea que dice Roberto de los DSM-3 como conjunto de trastornos o enfermedades mentales, muy cuento americano. Eh, y, y desde mi punto de vista, digo, planteas una psicopatología un poco alternativa, más centrada en lo relacional, en la construcción de otra visión más interaccional, más comunitaria. Eh, mi pregunta o mi duda ¿es necesario mantener ese principio de la psicopatología en el sentido de que creo que la psicopatología nació como una necesidad urgente de cientificar la psiquiatría, la intervención psiquiátrica para equipararla al modelo biomédico y al modelo más biologicista? Y al final la psicopatología se ha ido fagocitando todo, las incorporaciones de los psicólogos, el ponerle un nombre más bonito, políticamente correcto a la psiquiatría como la salud mental, el trabajo en equipo, la relación con atención primaria. Se lo ha ido fagocitando todo, financiado con la farmaindustria, ¿no? Entonces, desde un modelo más de entender el comportamiento como funcional, como interaccional y como comunitario, ¿para qué necesitamos el punto de partida de la psicopatología? Ujú. Bueno, pues si quieres responder a esto, Jorge, si no, yo quería hacer un par de comentarios, no tiene exactamente relación con esto, si No quieres. tiene relación con esto ni con lo anterior, pues entonces contesto primero a Roberto y, y luego, y luego a ti, Pedro. A ver, eh, tienes razón. Es decir, ¿cómo nos hemos podido tragar un mamotreto que habla de 374 tantos síndromes o entidades diferentes y creernos que eso es cierto? Yo creo, simplificando muchísimo, creo que tiene que ver, uno, que durante un tiempo lo necesitábamos, porque necesitábamos sistematización y organización de los conocimientos, y dos, por un tema de psicopolítica, lo que yo llamo psicopolítica, que no es exactamente a lo que Byung-Chul Han llama psicopolítica, sino es un poco más amplio. Es decir, la utilización de conocimientos y técnicas psicológicas para convencer a la población. Esto está a la orden del día en la población general. Y sabemos que se ha ganado el Brexit y se ha ganado cantidad de cosas con técnicas que son técnicas científicas, utilizadas por quien que ustedes quieran, pero técnicas científicas psicológicas, ¿no? Eso es eso es una parte de la psicopolítica. Byung-Chul Han tiene otra acepción un poco más reducida, pero ténganlo ustedes en cuenta. Entonces, nos creemos que nosotros somos inmunes, ni hablar. Los profesionales somos tan afectables por la psicopolítica como los demás. Y nos hemos tragado un cuento, pero un cuento impresionante. ¿Cuál es? Yo aquí suelo preguntar casi siempre, y tiene que ver con la atención primaria, casi siempre suelo preguntar, ¿cuál es el pseudodiagnóstico que más se dice entre la población, entre ustedes, y es más popular hoy en día? TLP, ¿no? TLP. Lo pregunto en casi todos los foros. Todavía lo pregunté el otro día en un congreso de especialistas en salud mental, ¿eh? Todos especialistas en salud mental. Pues miren ustedes, TLP no existe en nuestra clasificación, que no es el DSM, es el CIE 10 y el CIE 11. Nuestra clasificación no es el DSM, esa es la norteamericana, nunca mejor dicho. Y no, es el CIE 10 y CIE 11, y además el CIE 11 le medio doblaron la mano, pero no del todo, la presión norteamericana. Ahora, como Trump los oligarcas trumpistas no van a pagar la ONU ni la OMS, ya veremos si sigue esa orientación, pero eso no existe.
se llamaba trastorno por inestabilidad emocional, que es un término muchísimo más exacto y mucho más relacional, que es de lo que, y tiene que ver con la otra pregunta. Lo siguiente, la salud mental comunitaria, temo, temo que no contestarte suficientemente, Roberto, pero yo creo que tanto a nivel social como a nivel sanitario como a nivel de salud mental, hay una alternativa en este momento, que es la disociación y la disgregación social o una perspectiva que fijaos que yo llamo comunitarista, no comunitaria, porque hay tantas perspectivas de lo comunitario que vale la pena englobarlas a todas porque al menos yo no tengo la verdad, ni muchísimo menos, ¿no? ¿Y hacia dónde podemos ir? Pues, pero que tengamos en cuenta que hay muchas perspectivas de lo comunitario que todas coinciden en intentar integrar lo más posible la red social e integrarse lo más posible con la red social. Pero esto a lo mejor no gana. Es posible que gane el autoritarismo fascistizante. Esto depende de nosotros. No nosotros como médicos, sino nosotros como ciudadanos y como políticos. Y no está nada claro y lo que observo en los compañeros es que estos temas ni se atreven a hablar de ellos, les asusta. Pues no, o se habla de ellos, pues ya sabemos lo que va a ganar en términos generales. Y por supuesto que... Y esto no está reñido con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Yo estuve en la comisión de en la facultad, mi facultad, todavía doy clases porque me permiten dar clases de másters y todo este tipo de cosas, las que quiera, y, y en temas que me interesen. Y entonces cuando salió el tema de la inteligencia artificial y quisieron hacer una comisión de docencia universitaria de inteligencia artificial, mis compañeros de la facultad desaparecieron rápidamente y ¡pum! Me quedé allí solito diciendo si sí o no a meterme en una comisión de inteligencia artificial, tal que no sé nada, absoluta. Pero dije que sí. Y aprendí mucho de aquellos compañeros que mira tú por dónde algunos habían sido alumnos míos, cómo se llega de psicología y medicina a, perdón, está pasando una ambulancia, a técnico informático, no tengo ni idea, pero allí los tenía y me lo pasé bien y aprendí muchísimo de lo que no sabía. En cuanto a psicopatología y la idea de la psicopatología, claro, Pedro, depende de lo que entiendas por psicopatología. Que nunca lo olvidemos, tú lo has dicho, ha sido capturada por lo biocomercial hasta el extremo tal que entendemos por psicopatología una cosa psiquiátrica, perdone, ¿no? Psicopatología, psico. Es decir, es una especialidad psicológica de la que los médicos saben poquísimo y les han enseñado poquísimo, que conste, y cada vez menos. Y cada vez menos. Es una especialidad psicológica. Ahora bien, lo que planteas va más allá, yo creo que también, ¿no? ¿Nos vale la pena el modelo de psicopatología para clasificar este es fóbico, este es tal, este le pasa esto, este tiene este otro diagnóstico, aquel es obsesivo? Miren, lo que está claro es que hacia el futuro, si la psicopatología persiste como forma de definir nada más qué conductas y representaciones mentales hacen sufrir demasiado como para que esa persona necesite ayuda profesional. Eso es la verdadera psicopatología de cara al futuro. ¿Mm? ¿Qué conductas y o representaciones mentales hacen sufrir demasiado para que esa persona necesite ayuda profesional? No todos los sufrimientos están estudiados por la ciencia. Los poetas y los artistas son buenísimos estudiando sufrimientos, mucho mejor que nosotros, ¿no? Algunos son estudiados desde el punto de vista científico-técnico, esos nos caen más cerca, pero no todos los que son sufrimientos y estudiados científico-técnicamente van a ser enfocados desde el punto de vista profesional en cada sociedad, ¿no? Cada sociedad escoge un campo y deja fuera otro tipo de sufrimientos de la supuesta psicopatología. Y eso es ¿para qué nos vale la psicopatología como disciplina técnica? Y si no es técnica, no nos vale para nada. Es una disciplina técnica limitada para delimitar qué trastornos o sufrimientos humanos
son tan importantes como que necesitan ayuda profesional en nuestra sociedad y que a lo mejor en otra sociedad lejos de aquí no. Si a ustedes le viene un señor diciendo que él es la transmigración del alma de un cerdo o de un ratón o de un lobo, dirán, psicosis. Bueno, 400 millones de personas creen eso en el mundo, la metempsicosis. Son 400 millones de... No, en sus sociedades eso no es un delirio, eso no es algo estudiable desde la psicopatología científico-técnica, ¿no? Pero yo creo que todavía hoy se necesita y de hecho, además, aunque no es lo que le hayan enseñado probablemente a usted y a la inmensa mayoría de los médicos y psicólogos de nuestro país, el tipo de psicopatología que les han enseñado es una psicopatología capturada por los modelos médicos, mientras que la que se está extendiendo en el mundo, yo he desarrollado, junto con los compañeros de trabajo con pacientes especialmente difíciles, he intentado desarrollar una psicopatología muy modesta que sirve para poner en relación la psicopatología anterior con lo que estamos viendo en estos decenios en nuestras consultas, tanto de atención primaria como de servicios sociales como de ONGs y demás, ¿no? Para que podamos entender de alguna forma lo que está pasando. Pero hay otros modelos de psicopatología basada en la relación mucho más avanzados, como el modelo británico del Power Threat Meaning, poder, amenaza, significado, o los modelos cognitivistas y contextualistas extremos como los de Stangelini, o con modelos cognitivo-conductuales, solo que todo esto, como es relacional, nos lo han hurtado en la formación, no digamos a los médicos, sino incluso a los psiquiatras y psicólogos, hurtado directamente. Me callo aquí para que pueda haber más. Bueno, pues gracias, Jorge. Me había levantado yo la mano para hacer una pregunta. Me presento, soy Alberto Pardo, soy médico y soy facilitador de procesos. Que esto, para que me entienda Jorge, es una cosa parecida a lo que hacéis con el diálogo abierto. Lo que aplicamos en grupos no patológicos para ayudar a los grupos a que funcionen un poquito mejor. Y traía primero un chascarrillo y luego un par de experiencias para focalizar el tema en esto que veo yo que está detrás de tu ponencia, que es ver qué hacemos como sociedad para atender mejor a la patología mental o a la enfermedad y a estos malestares, ¿no? Y lo primero, el chascarrillo, es que hace tiempo me llegó una información de que yo creo que se comentó aquí en el SIAP, en Canadá te dan cita bastante más rápido para la eutanasia que para una consulta de enfermedad, un De malestar atención primaria. emocional, ¿no? Entonces, bueno, hay sitios que están peor que nosotros, ¿no? Y luego quería comentar dos experiencias, porque me llega el grupo, o sea, el problema este de la salud mental, porque soy tutor de una persona con enfermedad mental, ¿no? Y bueno, ha tenido una vida muy difícil, con mucho sufrimiento, pero estuvo un año en una granja ecológica en el que había una pareja que hacía un poco la estructura familiar ordenada, y ese año estuvo allí muy bien, en el campo, con un grupito muy pequeño, bastante protegida. No quiere decir que estuviera todo bien, pero era un modelo que a mí me pareció interesante. ¿Qué problema hay? Primero, que esto era privado y que hay muy poquita gente que tenga la capacidad interior de sostener un proceso de este estilo, porque realmente hace falta profesionales realmente entregados y capaces de hacer esto 24 horas al día durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, entiendo que eso es difícil. Y luego otra curiosidad de esta mañana de cómo vienen, o sea, yo veo que esa expectativa de que realmente hay un trabajo comunitario y podamos sostener a las personas que tienen más dificultades que el resto. Esta mañana he estado dando una pequeña sesión en la Facultad de Medicina con alumnos de tercero, una sesión de comunicación en la que nos ayudan actores de la escuela de teatro. Y entonces, bueno, la verdad que eh, es un ejercicio muy interesante. Y entonces, en una de las intervenciones, casi al principio, pues ha salido una persona con un malestar emocional
y la reacción de los alumnos que estaban aprendiendo entrevista clínica y que tenían que manejar la sesión ha sido rápidamente relacionar este sufrimiento con la medicación. Es decir, bueno, pues si sigues con ansiedad por este problema, pues ya miraremos de derivarte, miraremos de darte un ansiolítico, antidepresivos. Esto ha sido como problema-respuesta emocional, porque entiendo que es más difícil sostener, acompañar a esa persona que tiene un malestar emocional y de alguna manera el ponerle un fármaco a los profesionales sanitarios emocionalmente nos es menos costoso. O sea que yo entiendo que de alguna manera la cuestión de que esté así la salud mental no solamente depende de la crispación social que padecemos, sino también realmente que los sistemas son muy burocráticos y poco vocacionales y complejos. Y para atender este tipo de personas ante la vorágine de cosas que tenemos que hacer, entiendo que hay muchos compañeros, muchas personas y compañeras que optan por medicalizar antes de, o porque no saben hacerlo o porque es más complicado, ¿no? No quería extenderme, pero yo creo que el problema de fondo es qué hacemos con esto, cómo nos entrenamos mejor para acompañar mejor este tipo de problemas y conseguimos que haya más personas que puedan beneficiarse de estos enfoques. Muchas gracias. Bueno, tú también planteas temas tan globales que permitidme que simplemente haga una asociación libre sobre lo que planteas, qué cosas me sugiere o qué cosas me puede sugerir lo que tú has planteado. A ver, primero me hace gracia este facilitador de procesos. Me hace gracia porque es un campo en el que trabajé en otro tiempo. ¿Eh? Había una clínica londinense que se dedicaba a esto. Partió de la salud mental y de hacer grupos de salud mental y empezó a meterse en el campo de la empresa y de las emociones que ocurren en las reuniones de empresa y cómo estas pueden ser ayudadas. Era el inicio de la psicopolítica. Hace bastantes años de aquello, ¿no? Como yo trabajaba en grupos Balin, que es una forma concretita y pequeña, mucho más amplio lo que vosotros hacéis y lo que hacían en el Tabstick Institute of Human Relations. Human Relations, por cierto, que se llamaba así hace 50, 60 años ya. ¿Eh? Entraron también en la empresa, no solo en salud mental. Luego, decías, y esto lo lamento porque en fin, decías lo de Canadá. Canadá tenía uno de los mejores sistemas de prevención en salud mental y de los más desarrollados en otro tiempo. Esto es lo que significa el neoliberalismo, ¿eh? Es un arrasamiento. Además, Canadá es un país querido y que conozco un poquitín. Un arrasamiento, además lo hacían en 3 idiomas, en francés, en inglés y en castellano, por si acaso, ¿no? Y todavía ustedes podrán entrar en Santé Canadá, que es una página web interesantísima, llena de datos y cosas de tal, tal. Es muy triste, pero tiene razón. Es que no estamos los peores. Cuando hablan de en Europa esto no había pasado porque cuando venga Europa, yo el otro día tuve una reunión con sociólogos hace unas semanas, le dije, manden, ¿de qué Europa hablan ustedes? ¿Ustedes viajan por Europa? Yo sí, viajo y he pateado casi toda Europa, desde el norte, desde Karelia, hasta el sur, por supuesto, los países Montenegro, Croacia, Serbia y demás, ¿no? Y me lo conozco un poco. Y, en fin, ciertamente eh, no es, no es que estemos bien, pero es que en muchos sitios está muy mal y además ideológicamente muy cegados, mucho más cegados que nosotros mismos, que también lo estamos a otros niveles que no puedo entrar aquí, ¿no? Por ejemplo, el tema que hablabas de la estructura familiar de los equipos. Esto se sabe, esto lo investigaron que yo sepa, lo investigaron los británicos, no, que yo sepa, no. Esto lo he trabajado con un grupo hace bien poco. En los años 50 y 60 del año pasado, ¿se sabe cuál es la mejor forma de cuidar a estos niños y a estos chicos vulnerables? Que son así, con estructuras similfamiliares que tienen sus problemas de todo tipo. Se sabe, esto es, claro, tienen problemas de que se necesita más personal, más formación, más apoyo y
respetar las normas sindicales, que a veces entran en conflicto con esta estructura familiarista. Pero es la vía, se sabe ya. Si hay algo que me irrita enormemente en estos días es cuando se está discutiendo como carroñeros por 5.000 o 6.000 menores no acompañados, ¿no? Estos menores que ya llevan meses en esa situación, se sabe, también se sabe, hay datos internacionales al respecto. Según cómo sean cuidados o descuidados, un tercio van a morir jóvenes. Entre un tercio y la mitad van a acabar en la cárcel. Más de la mitad van a acabar con drogas. Se sabe ya. Y desde luego el 70% de los de la cárcel acabarán con neurolépticos. Se sabe. Cuando se discute esto, a mí me irrita mucho, pero bueno, tiene que ver con lo mismo de la guerra, que es hacer carne, triturar carne humana, y es lo que se está haciendo ahí. Porque también se sabe, como tú has recordado, que hay sistemas que además están demostrados empíricamente, ¿eh? No, no es solo teorías, ¿no? Lord Marshall, que fue el presidente de la American Psychiatric Association. Ahí no es nada, ¿no? Otra persona de estas que me gusta citar porque fue el presidente de la American Psychiatric Association. Dimitió de ese puesto diciendo que la American Psychiatric Association se había convertido en la American Psychopharmacologic Association y que por lo tanto dimitía. Bueno, pues Loren Mosher aprendió todo esto y cambió de enfoque por un modelo de atención de ingreso para los que en nuestro mundo hacen ingresos carísimos en hospitales de nivel 3, carísimos ingresos donde se tiene a los pacientes 18 horas en una sala cerrada. Oiga, ustedes no harían crisis de ansiedad si están 18 horas en una sala horrible, mal cuidada y demás, pues se les tiene al menos 3 semanas, ¿no? Esta es la locura traumática de los ingresos que hacemos. Está archidemostradísimo, y están las experiencias tipo Soteria, estudiadas además empíricamente, toda una organización internacional como es Healing Homes, todo el sistema internacional de Open Dialogue de los nórdicos, que demuestra que lo útil es lo otro, pero se necesita más personal, personal formado y dedicación a ese campo, dedicación económica y de otro tipo. Y luego me hablabas de esa dramatización, de ese compañero que dramatizaba, que es un sistema, otra vez, ¿hacen dramatizaciones docentes en sus facultades y en su especialidad? Ustedes, que conste, esto se hacía hace 30 y 40 años en España en varias comunidades. Si no se hace es porque están robando los medios para dedicarlos a armas de guerra que siempre matan, por definición, por definición. Son para matar y matan. No verán ustedes piras de libros, verán y a lo mejor pronto. Piras de armas les va a costar verlas, ¿eh? Y será porque están inutilizadas. Pero bueno, volviendo, como ven, esto me enfada mucho, ¿eh? Desmantelar una atención primaria como la española, como hizo el neoliberalismo primero con la británica, que era la mejor del mundo y que además algunos vivimos dentro de ella, ¿no? Bueno, lo mejor del mundo, bueno, todo eso me lo van a discutir y es discutible, o sea que lo dejamos así, ¿eh? Pero las cifras venían por ahí, ¿no? Pero todo esto venía a propósito para aumentar esto que tú has dicho, Alberto. Eh, no hace mucho, hace unos cuantos meses, por mi participación en los grupos Balin, apoyé a un equipo que no era de orientación relacional, sino más bien cognitivo-conductual, pero que intentaba aplicar algo lo de los grupos Balin, que son grupos de formación fundamentalmente relacionales para médicos de familia, enfermeras y demás personal comunitario, ¿no? Y entonces, como yo iba solo de apoyo, propuse una última sesión yo solo estaba de observador, de apoyo, valorización de la experiencia que habían tenido los compañeros. Había 40 y tantos MIR de todas las especialidades de ese hospital, un gran hospital, como pueden comprender, ¿no? 40 y tantos médicos, y salí de aquella reunión eh, absolutamente apabullado, con la terrible sensación de que
3 o 4 de aquellos compañeros les iban a agredir antes de que terminara el año y era octubre. ¿Mm? Antes de que terminara el año iban a ser agredidos por lo que explicaron allí. Lo digo a favor de lo que tú dices, que esto, para los que somos muy viejos, tan viejos que estuvimos en mayo del 68, había una inscripción que nosotros valoramos mucho y que creo que os puede valer la pena recordarla, que decía, la formación como proceso de deformación. Pues cuidado con eso, que nos lo han aplicado duramente durante bastantes años y a mucha de la gente joven se la han aplicado de una forma tan radical. Y luego están los temas de clase, y los de clase social y los temas de ideología. Sí, sí, todo el conjunto ese. El resultado es que no pueden pensar fuera de la caja negra y cómo hacerlo. Y por eso últimamente verán varios artículos míos últimamente que salen con el título de Hablen con ellos. Ya casi solo me atrevo a decir, hablen con ellos, please, please, hablen con ellos, ¿no? Al menos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Con los suicidas les aplican un protocolo, les pasan un curso. Primero hablen con ellos, please, ¿no? Eh, eh, no digamos con los psicóticos que dicen cosas rarísimas, o se cree la gente que dice cosas rarísimas. Luego hay gente que dice cosas mucho más raras y no tiene el diagnóstico de psicosis, que coste, ¿no? Etcétera. Pero era a favor de lo que tú también decías. Hablan con ellos, que ya es empobrecernos mucho. Sabemos lo que pasa, sabemos algunas técnicas. La UONC acaba de recordar las mejores herramientas para un médico de familia poderse acercar a esto. Todo esto lo sabemos, pero no es aplicado por dificultades, primero presupuestarias, claramente, segundo de organización, tercero de robo a mano armada de los servicios, pero el cuarto también por la propia ideología y cultura de nosotros, nuestra, como profesionales que nos hemos distanciado de la población. Jorge, queda un minuto. Por favor, si no te importa, despídete con algún mensaje esperanzador, porque lo has tenido un mensaje esperanzador y querría que cerrases con él si no te importa. Un minuto. Pues la política de las 100 flores y comuniquen lo que hacen. Me estoy encontrando con cantidad de gente y que afortunadamente las TIC, las tecnologías de la información y de la comunicación, sirven para que hables con gente de muchas partes del mundo, donde uno, no tienen en cuenta lo que se ha hecho antes con su población y dos, no se lo comunican al resto de los compañeros, no. Se están haciendo muchísimas cosas interesantes, muy interesantes en nuestro país y fuera de nuestro país, pero hay que hacerlas. Esa es la política de las 100 flores. No, ojalá me equivoque y puede que ahora venga una revolución social y se organice comunitariamente la asistencia, pero en los próximos años no suena que vaya a ser así. Política de las 100 flores. Hagan lo que puedan, lo más profundo, lo más serio posible y comuníquenlo, además. Muchísimas gracias por tu participación y por tu ciencia y bonhomía, que creo que has transmitido también una sensibilidad social en contra de la guerra y de los abusos en la política, que es importante que como profesionales expresemos. Seguiremos en contacto, esto se graba, lo difundiremos y hasta otro día. Muchísimas gracias a todo el Y mundo. un También, último recordatorio, la próxima sesión es dentro de 2 miércoles, el miércoles 23 de abril, que estará Roger Ruiz Moral hablando de medicina narrativa. Ya os mandaremos la información, así es que os esperamos. Gracias. Saludar a Roger de mi parte. Ok. Gracias, hasta pronto. Salud. Salud.